Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. ¡Primera palmada! ¡Segunda palmada! April. April. Sé dónde te escondes. Hay sonidos que no deberían responder y juegos que cuando alguien los devuelve dejan de ser un juego. La escena que acabamos de escuchar pertenece a Expediente Warren, El Conjuro, una película que nos recuerda que a veces lo invisible no está tan lejos como creemos. Porque hay lugares que guardan algo más que recuerdos, espacios donde el tiempo parece haberse detenido y donde ciertas presencias quizás nunca se han ido. Esta noche, en Dimensión Oculta, nos adentramos en 3 enclaves, marcados por la historia y por testimonios que hablan de sensaciones, de ecos, de algo que permanece. Tres lugares, 3 historias y una misma pregunta flotando en el aire. ¿Puede el pasado seguir habitando entre nosotros? Enseguida conoceremos a nuestro invitado, quien nos guiará a través de estos escenarios donde la realidad y lo desconocido parecen rozarse. Esto es Dimensión Oculta. Comenzamos. Hoy cruzamos la frontera entre la historia y lo desconocido junto a José Manuel Frías, dedicado al periodismo de investigación, escritor, guionista, divulgador, y con él vamos a explorar 3 lugares donde el pasado parece seguir muy presente. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Hola Carmen, ¿qué tal? Encantado de estar de nuevo contigo. Bueno, nosotros un placer de volver a estar contigo también y compartir pues misterios y sobre todo en estos lugares bueno, que ya seguro que los oyentes se quedarán, estoy convencida que con ganas de más. Son 3 lugares y vamos a empezar con la Casa de Castril, si te parece bien, José Manuel, que es el actual Museo Arqueológico de Granada.
Pues sí, un lugar con mucho encanto, evidentemente ya el hecho de que sea un museo pues es algo atractivo, ¿no? Para aquella persona que es amante de la historia, de la arqueología, de la arquitectura, de todo lo que despierta, ¿no? La curiosidad del ser humano, pero también lo interesante es que este enclave pues tiene sus misterios, ¿no? Curiosamente, muchos visitantes se han tropezado con fenómenos extraños que en ese momento no pensaban que eran fenómenos, creían que eran pues otro tipo de sucesos como ahora te voy a contar, sobre todo el que entra sin tener un conocimiento previo de esta historia antigua. Si te parece, voy a empezar por la parte puramente histórica, porque estamos hablando de un edificio que fue erigido por orden de Hernando de Zafra, que era además un personaje muy importante. Él era secretario de los Reyes Católicos, con lo cual hablamos de un puesto de mucho peso, un señor muy adinerado. De hecho, cuando uno contempla el palacete se da cuenta de lo magnífico, lo grande que es, y que además está enfocado hacia la Alhambra. Si uno entra y abre el balcón principal, está enfocado hacia la Alhambra y eso es un enorme privilegio. Pues el caso es que este personaje parece que era un tipo con un carácter bastante complicado. Era un hombre difícil, una persona con cierta agresividad, pero sobre todo la parte más importante es la que nos habla de su hija, de Elvira, una joven que tenía 15 años por aquel entonces y a la cual le habían apalabrado la boda. Estamos hablando de épocas en las que los jóvenes, pero sobre todo las muchachas, no podían elegir ni con quién salir ni con quién casarse. Digamos que eran los padres, la familia, los que organizaban esa boda en base pues a conveniencias de tipo económico, de tipo político, de tipo social. Y claro, a Elvira le habían apalabrado la boda con un joven del entorno que pertenecía evidentemente a una familia muy poderosa, pero un joven al que ella había visto 2 veces, con el que no había cruzado una palabra y que por supuesto no le gustaba. Pero como siempre digo, echa la ley, echa la trampa. Elvira se veía a escondidas con el joven del que realmente estaba enamorada, Alonso de Quintanilla, que hay que indicar que no era precisamente pobre, es un chico que pertenecía a una familia también poderosa, pero no del nivel económico brutal de la otra familia que te comentaba, ¿no? Pero, por ejemplo, Alonso cada vez que salía a cualquier sitio iba acompañado de un paje y eso no se lo podía permitir, evidentemente, cualquier persona. Pero bien, ¿cómo se veía la pareja? Porque lo tenían difícil, ¿no? Si la chica, por ejemplo, salía a comprar o salía a pasear, el padre le tenía puesto un vigía, ¿no? Porque sobre todo lo que temía Hernando de Zafra era que alguien viera a su hija con otro chico y por lo tanto se malograra la boda que estaba planeada, ¿no? Esa boda que estaba en camino. Y si, por ejemplo, Hernando de Zafra salía de viaje un tiempo determinado, donde sea, a la corte de Madrid o a cualquier otro lugar de la península, la casa estaba cerrada con llave y la chica no tenía acceso al exterior, no tenía forma de poder salir. Entonces el truco estaba en lo siguiente. Esta joven habitaba en un cuarto, en una habitación en la primera planta, con un balcón. Los balcones en aquel entonces no tenían rejas. Luego te voy a explicar el por qué se pusieron posteriormente. Y entonces el sistema para poder verse era, si por ejemplo Hernando de Zafra salía de viaje 2 semanas, la pareja se veía durante más o menos una semana, siempre intentando no coincidir ni con la partida ni con el retorno, para evitar sorpresas inesperadas. Pues bien, el paje se quedaba en la esquina de la calle, no fuera a aparecer Hernando de Zafra de manera sorpresiva. Alonso de Quintanilla trepaba por una canaleta, se colaba dentro de la habitación y bueno, la pareja pasaba la noche junta, ¿no? Un poquito antes de que amaneciera, pues el chico daba un salto, se marchaba y regresaba la noche siguiente. Bueno, cuentan que una de esas noches en las que Hernando de Zafra no estaba ni se le esperaba por asomo, el paje lo ve venir por la calle. Entonces imagínate el susto, ¿no? Lo que hace es trepa por la canaleta, avisa a Alonso de Quintanilla del peligro que se les viene encima y bueno, el chico se pone rápidamente la ropa, pega un salto y se quita de en medio. Pero cuentan que cuando el paje va a saltar, justo en ese momento se abre la puerta del cuarto y aparece Hernando de Zafra. Entonces, bueno, aquello fue evidentemente un espectáculo. Su hija desnuda en la cama, el paje al lado, Hernando de Zafra ata cabos, equivocadamente hay que decirlo, y piensa que el paje es el amante de su hija. Y por lo que cuenta la tradición, esa noche este chico, este paje, es encerrado en una especie de mazmorra improvisada.
y a la mañana siguiente pide que sea ahorcado. O sea, se supone que este joven es ahorcado dentro de la vivienda, con lo cual nos encontramos con el primer acontecimiento luctuoso. Esto en cuanto al paje. En cuanto a su hija, evidentemente no fue tan agresivo, pero sí es cierto que la dejó a la chica completamente trastornada, ya no solamente por el hecho de este ajusticiamiento, sino también porque a partir de ese momento la encierra en la habitación, no le permite salir, pone rejas en todos los balcones para justificar unas rejas en el balcón de su hija. Y bueno, se ve que Elvira, sintiéndose de alguna forma castigada bueno, un delito que no había ni siquiera cometido, pero ella se siente como una especie de delincuente que está siendo confinada por su propio padre, una especie de prisión, pues empieza a pensar en el suicidio. Porque, hombre, dentro del cuarto ya tenía todo tipo de lujos, pero al final hay que entender que aquello era una especie de zulo. Y parece que consume plantas que tenía en esa habitación, plantas que son narcóticas, que en cantidades normales pues son buenas para la salud, pero que en cantidades excesivas puede provocar, como es el caso del beleño, de la belladona, que se paralice el corazón y se paralice los pulmones. Pues bien, la chica muere en esa habitación y parece que a partir de ese momento su espíritu se ha quedado enclavado al edificio. Y mucha gente lo ha visto. Dicen que es una joven que va vestida de blanco. No sabemos si es un vestido blanco, si es un camisón blanco, que lleva el pelo largo y rizado y dicen que tiene, aquellos que la han visto, dice que tiene un rostro muy hermoso, pero que refleja una profunda tristeza y bueno, podemos entender que si es Elvira, pues desde luego muy feliz no puede estar. Y lo curioso es que dentro de este museo de arqueología, mucha gente ha visto su figura, gente que además muchos de ellos no están condicionados, no conocían esta historia previa cuando han visitado el museo y la han visto caminando por pasillos, la han visto subiendo y bajando escaleras. Pero claro, a veces ocurre algo curioso, lo que te decía de visitantes que no están condicionados, que no están sugestionados y que antes de marcharse, después de recorrer todo el edificio, pues se han acercado a recepción o se han acercado al vigilante, y esto me lo han contado los empleados. Fíjate qué curioso, para felicitar al equipo por ese curioso holograma de una joven vestida de blanco, pero que llegan a decir, oye, chapó, que bien lo tenéis montado, que bien se ve, y allí no hay ningún tipo de holograma, o sea, están viendo la figura de Elvira, pero no se asustan porque piensan que forma parte del espectáculo del museo. Espíritu que supuestamente se aparece también de noche y lo sabemos porque aunque el edificio está cerrado, está vacío, en muchas ocasiones han saltado los sensores y bueno, ha tenido que ir un encargado o ha tenido que ir la policía para comprobar que no hubiera ningún tipo de delincuente dentro, ningún ladrón, y bueno, cuando llegan no ven nada cambiado de lugar. Y para que salte un sensor, y esto es importante, no basta con que pase un insecto por delante, o sea, tiene que ser un cuerpo grande, tiene que ser o bien una persona o bien un animal, como puede ser un perro o un gato, pero cuando llegas a ese habitáculo donde ha saltado el sensor y no hay ni persona ni animal, es muy difícil explicarlo. Y hay otro fenómeno que ocurre también en este museo que también pilla por sorpresa al visitante y piensan que no es algo paranormal, piensan que es algo natural, y es cuando están contemplando una vitrina. O sea, imagínate que están viendo a través de un cristal o de un metacrilato, pues una vasija, una pulsera, un hacha de sílex, y de pronto ese objeto se ha desplazado solo varios centímetros delante de la mirada de la persona. Pero claro, el testigo no se asusta porque piensa que forma parte de un mecanismo para que el observador contemple la tridimensionalidad del objeto. Pero te aseguro que mecanismos de este tipo no existen ni en este museo, ni que yo sepa en ningún museo del mundo. Con lo cual, de nuevo, se enfrentan a un fenómeno extraño, pero no saben que es un fenómeno extraño y por lo tanto no se asustan y lo cuentan como si fuera cualquier cosa. Así que edificio enclavado en el corazón de Granada, en pleno centro de Granada, con mucha historia o prehistoria en este caso, pero también con ese famoso fantasma que supuestamente todavía recorre el interior y que lo han visto muchas personas. Esto me lo han contado empleados, me lo han contado visitantes, turistas normales y corrientes que en algún momento pues se han tropezado con la figura de esta chica de Elvira. No, guau, historia muy, muy trágica, José Manuel, esas historias que dejan esa huella emocional. Lo estábamos comentando antes de entrar de esa inscripción en su fachada, esperando la del cielo, Sí, también, ¿no?
Mm. Efectivamente, es que de hecho hay dos versiones. Una de ellas es la que nos dice que la habitación que tenía Elvira es una habitación que hoy día tiene un balcón normal y corriente, pero con la reja. Y luego otra versión que nos dice que esa habitación fue tapiada, o sea que el padre no solamente la encierra, sino que tapia por fuera. Y de hecho, cuando uno se pone en la fachada lateral, puede ver que hay una zona que está tapiada. Pero están las dos versiones, ¿no? Aquella que nos habla de que su habitación hoy día sería la habitación normal y corriente con su balcón, y otra que sería una especie de habitáculo, aquí sí hablaríamos casi de un zulo, que estaría completamente tapado y donde estaría esa inscripción que tú has comentado. No sé decirte cuál de las dos versiones tiene más peso. En el caso de la habitación con el balcón normal y corriente es la que yo he encontrado en la mayor parte de las crónicas y de hecho la historia que suelo contar cuando pues hago rutas de misterio por el entorno. Sé que quizá no sea tan poderosa, tan llamativa como la otra, pero yo me baso sobre todo en la mayor cantidad de documentos que existen a la hora de avalar una historia. Nadie sabe realmente cómo ocurrió ni dónde ocurrió, porque de esto estamos hablando que han pasado 5 siglos, pero yo siempre intento basarme en la mayor documentación posible o en el mayor número de testimonios, aunque sea de libros antiguos o de legajos antiguos. Bueno, invitamos a los oyentes que si han tenido la oportunidad de visitar este museo y tienen algo que comentar en ese sentido, alguna experiencia que hayan vivido en él, pues nosotros encantados de leerla y escucharla. Vamos con otro de los edificios, otro de los lugares, la Real Chancillería de Granada, actual Tribunal Superior de Justicia. Pues sí, además un edificio, y esto siempre lo recalco, que ha estado siempre relacionado con el ámbito de la justicia. O sea, tenemos documentación de que en el siglo XVI, o sea, fíjate el viaje tan atrás que hacemos en el tiempo, ya era Tribunal de Justicia de Andalucía, de Extremadura, de Murcia, de Castilla-La Mancha. Pero se ve que en 1805 recoge su actividad y se convierte en Audiencia Territorial de Granada. Eso sí, una audiencia donde la figura del verdugo estaba muy presente, una figura que a mí siempre me ha parecido interesante, sobre todo la de aquellos verdugos que eran personajes malvados de verdad, ¿no? Porque la mayor parte de los verdugos eran pues hombres que trabajaban como tal porque les hacía falta conseguir un salario, ¿no? Para mantener a sus familias, pero que como siempre digo, cuando llegaban a casa por la noche después de trabajar se ponían a llorar, a temblar, a vomitar, no podían comer, no podían dormir porque venían de matar a una persona o a varias personas y doy por hecho que un trabajo fácil no es. Pero siempre ha existido un porcentaje mínimo de verdugos que eran hombres malvados, ¿no? Que eran personas que trabajaban como verdugos porque disfrutaban con el dolor ajeno, con la muerte ajena, y durante muchísimo tiempo, y cuando digo mucho tiempo, podemos abrir mucho la horquilla temporal, siglos, la única forma de poder matar de manera legal, sin que la justicia cayera sobre ti, era precisamente convertirte en verdugo. Y en ese edificio de la Real Chancillería, que es una maravilla por fuera, a mí la fachada me encanta, estuvo trabajando un verdugo en la época de la dictadura franquista. Él se llamaba Bernardo Sánchez y era un personaje malvado de verdad. O sea, podemos empezar diciendo que este hombre era guardia civil, él no necesitaba un salario como verdugo, pero elige ese pluriempleo precisamente porque le gustaba hacer daño a la gente, le gustaba matar, ¿no? Disfrutaba realmente con su trabajo. Y eso lo podemos ver en las crónicas que nos hablan de cómo cuando iba camino del patíbulo, pues la gente lo veía por la calle dando saltitos, cantando, silbando, o sea, disfrutaba realmente con lo que hacía y luego cuidaba mucho el atrezo. Él era famoso por vestir siempre, en el momento de los ajusticiamientos, una especie de abrigo oscuro, de abrigo largo, y llevaba un sombrero con el ala tan ancha que a veces impedía que se le viera el rostro. Entonces, claro, cuando llegaba al patíbulo no solamente se asustaba el reo, sino que se asustaba la familia, se asustaban los amigos, todo el mundo, ¿no? Bueno, este hombre muere en circunstancias que vamos a obviar porque no aportan especialmente nada. Pero si existe la vida después de la muerte, pues parece que este señor no se queda anclado al lugar donde nació, o donde vivió, o donde falleció, o incluso donde fueron enterrados sus restos mortales, sino que, y esto es un poco menos habitual, se queda enclavado, su espíritu se queda anclado
al lugar donde trabajaba, porque era el lugar donde era feliz, esa Real Chancillería donde él tenía su habitación, que además todavía se conserva, en la que guardaba sus, vamos a decir, herramientas de tortura y donde guardaba su famoso garrote vil, que todavía está allí y de hecho está expuesto para aquel que quiera visitarlo. Bueno, se queda anclado allí, desde entonces mucha gente lo ha visto, este personaje con esa especie de levita, con ese sombrero. Y te podría contar muchos casos, pero aquí son todos idénticos. Aquí la gente ve siempre lo mismo en circunstancias parecidas, con lo cual te voy a contar solamente una historia, pero que creo que es bastante arquetípica, ¿no? Para ello tenemos que viajar a mediados de los 80. Nos encontramos con que en ese momento el edificio estaba cerrado al público, pero sí es cierto que había varios empleados dentro, 6 o 7 empleados, cada uno haciendo una labor diferente. Bueno, había una chica que estaba trabajando de limpiadora, se encontraba en la primera planta limpiando un ventanal y en ese momento ella ve el reflejo en el cristal de alguien que está bajando una escalera, pero que es una persona que lleva un sombrero. Entonces, bueno, lo primero que piensa es, pues será un compañero mío, ¿no? Pero claro, ¿qué hace un compañero mío con un sombrero? Pero cuando se gira, la figura ha bajado del todo, con lo cual no puede identificarla y la chica se va detrás. Bueno, baja la escalera, hay que decir que se va detrás porque ella no piensa que es un presunto fantasma, ella piensa que es un compañero y desemboca en un pasillo en penumbra. Da la impresión, aunque suene incongruente, que la penumbra proporciona la capacidad para ver mejor a este tipo de entidades y lo que ve es un señor a la mediación del pasillo que la está mirando. Quizá decir que la está mirando es mucho porque este personaje, que además va vestido con una levita oscura, lleva un sombrero con el ala tan ancha que impide que se le vea el rostro. Pero bueno, está enfocado hacia ella. Y de pronto el personaje empieza a caminar hacia atrás, o algo parecido a caminar, porque esta chica decía que esa figura iba levitando a 2 palmos del suelo, empieza a caminar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y de pronto cuando roza una puerta que está cerrada, desaparece. No sé si desaparece o si la atraviesa. Pero lo curioso es que detrás de esa puerta, en la época de la dictadura franquista, era donde se encontraban esas herramientas de tortura y ese famoso garrote vil de Bernardo, ¿no? Con lo cual parece que todo cuadra. Y esto no es que sea una historia antigua, que pasara en los 80 y no haya vuelto a pasar, sino que mucha gente me ha asegurado. Estamos hablando de un edificio que recibe muchas visitas, porque hay gente que va a hacer gestiones todos los días, que antes de entrar en una habitación, que antes de entrar a un cuarto de baño, hay un señor que les antecede. Qué curioso que ese señor lleva una levita oscura, una especie de abrigo largo, oscuro, y lleva un sombrero. Bueno, cuando la persona entra detrás a esa habitación, a ese habitáculo, a ese baño, pues la figura ha desaparecido por completo, con lo cual da la impresión de que Bernardo Sánchez se ha quedado enclavado al lugar donde trabajaba, que como digo es menos habitual, pero era el lugar donde él era feliz, donde se lo pasaba bien haciendo daño a la gente, por lo menos donde conservaba esas herramientas que luego utilizaba en el patíbulo. Así que es otro enclave que recomiendo que sea visitado. Pero ya no solamente por la historia del fantasma, son 500 años de historia de un edificio que tiene una belleza soberbia y que por lo tanto recomiendo que se visite con fantasma o sin fantasma. Tremendo los relatos. Me viene, bueno, esa imagen, ¿no? De esa levita oscura, ese sombrero. No sé si hay alguna manera, algún retrato donde se pueda ver a esta persona que era feliz haciendo daño a los demás, José Manuel. Sí, hay imágenes en Internet. De hecho, se hizo un documental hace ya bastante tiempo sobre la figura de Bernardo, porque fue prácticamente el último personaje que se dedicaba precisamente a ese trabajo como verdugo, uno de los últimos verdugos, por lo menos el más conocido, ¿no? Así que si alguien tiene interés en verle el rostro real a Bernardo, puede buscar ese documental. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es fácil de localizar y de hecho en Internet aparecen fotografías en las que sale con ese abrigo oscuro y con ese sombrero que era tan típico, tan característico en este hombre. José Manuel, ahora nos vamos a una vivienda particular, a Carmen de las Ánimas. ¿Qué podemos decir de esta vivienda privada? Pues fíjate que yo habitualmente cuando investigo intento dejar de lado las casas particulares porque son historias de mucho menos peso, ¿no? Tú sabes que habitualmente la persona que te cuenta que ha vivido algo en su casa suele ser algo con menos sustancia, ¿no? Alguien que ha perdido algún familiar y lo percibe o ha notado algún olor.
Pero este Carmen de las Ánimas es completamente diferente porque el lugar tiene un peso tremendo en cuanto a los testimonios de la gente. Sí hay que decir algunas cositas como que en el entorno, porque es posible que esto se pueda vincular, no lo sé, pero siempre es interesante hurgar. En el entorno, pues se asesinaron, esa era la antigua judería, y bueno, en el pasado se asesinaron allí a 4.000 judíos, año 1066. Luego también justo donde está la casa hubo una iglesia hace siglos, ya de la iglesia no queda nada, pero dicen que el cementerio se encontraba donde luego construyen este Carmen de las Ánimas, con lo cual eso también puede ser interesante. Incluso se hizo el descubrimiento de una habitación subterránea, una especie de habitáculo con forma de cúpula, que era de época árabe. De hecho, en las paredes había grabados de lengua árabe, pero relacionados con la magia y con la hechicería. Esa sería la parte, pues, histórica, la parte estructural. Pero vamos a conocer a la familia que habitaba en esta vivienda. Si tuviéramos que hacer un poco el árbol, el organigrama, nos encontramos con la señora mayor María, una anciana. Por debajo de María estaría su hija Marina, casada con Miguel, un matrimonio, y por debajo del matrimonio sus dos hijos, Benjamín y María, como su abuela. Vamos a viajar al año 1921 y nos encontramos con que María, la anciana, en aquel entonces era una mujer joven, viuda pero joven, y se va a vivir a este Carmen de las Ánimas con su hija Marina, que era una niña con 8 o 9 años. Bueno, Marina vive algunas experiencias curiosas. Hay que decir que era una niña muy valiente y un día se encontraba en su habitación y de pronto se aparece en mitad del cuarto un cordero blanco con una mancha negra en el lomo. Bueno, la niña no se asusta, es un corderito, es una cosa como muy de dibujos animados. De hecho, se pone a jugar con él, pero de pronto el cordero desaparece. Otro día está Marina en el sótano. Bueno, en el sótano está buscando algo, luego empieza a subir la escalera y nota como una mano la agarra del tobillo, una mano que le sujeta fuertemente, pero cuando ella mira para abajo no ve nada, pero sigue notando la presión. Entonces, bueno, tiene que pegar un tirón para soltarse y tampoco se asusta y no se lo cuenta a nadie y no se hace cábalas, ¿no? de qué es lo que ha pasado y por qué ha pasado. Vamos a dar un salto de 40 años en el tiempo. Viajamos de principios de los años 20 a principios de los años 60. Ya Marina se ha hecho mayor, se ha casado con Miguel y tiene a su hijo Benjamín. Pues bien, un día Benjamín está en su cuarto y se le aparece un cordero blanco con una mancha negra en el lomo. El niño no es tan valiente como su madre, aunque aún así tampoco se asusta excesivamente, y de pronto el cordero desaparece. Otro día está Benjamín en el sótano, está jugando, y cuando empieza a subir la escalera nota como una mano la agarra del tobillo. Él igualmente mira para abajo, no ve nada, nota la presión y tiene que pegar un tirón. Pero ahí sí que se asusta, se va para el lugar donde está su madre y le cuenta la historia. Claro, imagínate de pronto Marina, que recuerda algo que había vivido 40 años atrás, una historia que ya se había olvidado y que de pronto se da cuenta que su hijo, como de forma cíclica, 40 años después, ha vivido lo mismo que ella había vivido 4 décadas antes, ¿no? Pero claro, ¿con qué relacionamos esto? Porque todavía la mano que te agarra del tobillo, habrá quien lo quiera relacionar con el antiguo cementerio, pero bueno, eso es disparar a ciegas. Pero un cordero blanco con una mancha negra en el lomo que se aparece a principios de los 20 y a principios de los años 40, es una cosa que no tiene explicación. Pero seguimos avanzando en el tiempo. Año 71, María la anciana, que ahora era una mujer anciana, ahora sí, termina falleciendo en la casa. Fallece, es velada en la vivienda, como era habitual en el pasado, y luego, bueno, se la llevan en un féretro y la entierran en el cementerio. 2 años después, año 73, está un día Miguel, cabeza de familia, tumbado en la cama, a punto de dormir. Su mujer Marina está en la cocina o en el baño, no recuerdo, y él está leyendo un libro. Bueno, de pronto entra por la puerta del cuarto una mujer joven, rubia, muy atractiva, que pasa por delante de la cama. Claro, imagínate, Miguel se queda muy extrañado, ¿no? ¿Quién es esta mujer? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Por dónde ha entrado? Pero de pronto desaparece. Y Miguel no se lo dice a nadie porque piensa que lo van a tomar por loco. Damos otro salto en el tiempo, año 75, 2 años después. Y resulta que Benjamín, estamos hablando de una Nochebuena, ¿vale? Están los padres en el salón, pero Benjamín está en la cama porque el chico tiene fiebre. Y de pronto ve cómo entra por la puerta del cuarto, qué casualidad, mujer joven, rubia, muy atractiva, que se acerca a la cama.
Pero lo que hace esta chica es poner su mano sobre la cabeza del niño. Al pronto, Benjamín no se asusta porque piensa que es una enfermera que han enviado los padres. Él está malito, está con fiebre y piensa que es eso. Pero cuando la presunta enfermera desaparece de golpe, pues el niño se va llorando para el salón y cuenta a sus padres lo que ha vivido. ¿Qué es lo primero que ocurre? Pues que Miguel respira tranquilo. Miguel dice, hombre, aquello que viví hace 2 años no me lo inventé, no estoy loco, mi hijo ha vivido lo mismo y ha dado la misma descripción. Pero sobre todo, Marina se queda muy asombrada y le dice, pero si estás describiendo a tu abuela, estás describiendo a mi madre, a María, que cuando era joven era una mujer rubia muy atractiva. O sea, qué curioso que muere como una anciana, pero se manifiesta con la edad con la que posiblemente estaba más orgullosa de su físico. Pero bueno, aquí sí vemos una interrelación entre mujer que muere en el año 71 y las apariciones del 73 y del 75. Pero vamos a dar un salto a la última época importante, la época en la cual, años 80, esta familia sale de la casa corriendo como si la persiguiera el demonio para no volver jamás. Aquí los fenómenos sobre todo los vive María, la más pequeña del clan, que se llama como su abuela. María, que además muchas noches contaba cómo, estando tumbada en la cama, notaba como si alguien le pegara un tirón de la manta o de la sábana y se quedaba destapada. O incluso, lo que creo que es todavía peor, ella tumbada en la cama y notaba como si alguien se sentara o se tumbara a su lado, ¿no? Notando cómo se combaba completamente el colchón. Luego a María le gustaba mucho poner velas en la habitación, le gustaba la penumbra que proporcionaba las velas, entonces ella se tumbaba en la cama y tenía un mueblecito al fondo donde tenía la vela. Y desde lejos a veces veía cómo esa vela se retorcía por completo. Era como si una mano la estuviera doblando. Ella no veía la mano, pero sí veía perfectamente cómo se iba doblando, ¿no? Pero ya lo que fue el remate es cuando una tarde María está jugando con su sobrina en la cama, o sea, su hermano Benjamín se ha hecho mayor, se ha casado, ha tenido una hija, es una recién nacida, tiene apenas 3 o 4 meses, y María la tiene en la cama boca arriba, ¿vale? Si fuera boca abajo, igual nos podemos plantear otra cosa. La recién nacida boca arriba, y de pronto María ve como una de las piernecitas de la niña se estira por completo, se queda estirada y se empieza a desplazar sola por la cama. Bueno, era como si una mano invisible hubiera cogido a la recién nacida y estuviera tirando de ella. Bueno, ahí es cuando María, asustada, coge a la niña en brazos, aun teniéndola en brazos, nota el tirón que está provocando esa presencia invisible, y bueno, ella a su vez pega otro tirón, la niña se suelta de esa mano que no se puede ver y se va corriendo para el salón y cuenta a sus padres y a su hermano lo que ha pasado, y bueno, ahí deciden que tienen que marcharse de la vivienda porque ya los fenómenos que están ocurriendo están afectando a la integridad física de la familia. Y bueno, se marcharon. Dicen que los siguientes inquilinos no percibieron nada, pero también hay quien piensa que no solamente siguieron pasando cosas, sino que siguen pasando, pero que los dueños que han transcurrido por esta vivienda, pues no lo quieren hacer público, sobre todo para que el lugar no se llene de curiosos y de investigadores y de grupos y de gente que se te cuela a mitad de la noche para experimentar con no sé qué. Pero incluso aunque no esté pasando nada hoy día, sí es cierto que durante mucho tiempo este Carmen de las Ánimas pues ha sido un enclave donde una familia lo pasó bastante mal, y aunque sea un caso menos conocido, más minoritario, en libros, en rutas, en documentales, para mí es una importante casa encantada inmersa en el corazón de Granada. Así es, hicieron muy bien en marcharse y lo más probable es, como comentas, lo más probable es que también los actuales inquilinos estén padeciendo este tipo de sucesos, pero quizás por evitar pues lo que decías también, ¿no? El hecho de que hubieran personas alrededor y tuvieran o por lo menos una vida más tranquila, ¿no? Sin tener que dar muchas explicaciones. Lo dicho, seguro que se han quedado con ganas de más. Y una pregunta obligada que hago siempre en eh, proyectos, José Manuel, mucho seguro. Pues sí, aunque ahora estoy muy centrado evidentemente en las rutas turísticas que suelo realizar cada semana y la preparación de documentales, a mí lo que más me gusta es investigar y escribir, y sigo en ese proyecto. Creo que ya te lo comenté la vez anterior cuando charlamos en esa enciclopedia de la provincia de Málaga, que es mi provincia natal y donde vivo, una enciclopedia que acoge pues información de misterio de todos los pueblos de Málaga. Es un poco mi legado a la provincia de Málaga,
Málaga, que ya llevo más o menos 1500 páginas y creo que se me va a montar en 2000 o 2000 y pico, ya se me ha ido de las manos, pero creo que va a ser un trabajo muy interesante para todos los que quieran conocer qué ha ocurrido de misterioso en toda la provincia. Y ando inmerso en ese proyecto, todavía me quedan unos 30 pueblos por recorrer y bueno, como te digo, es lo que más me gusta, investigar y luego escribir. Gracias, José Manuel. Siempre es un placer escucharte, todo lo que nos tienes que contar. Y que te digo que esperamos escucharte muy pronto. Claro que sí, muchas gracias a ti, un abrazo. A ti, un abrazo. Hay lugares que nos olvidan, no porque los recordemos, sino porque de algún modo parecen recordarnos a nosotros. Hemos recorrido espacios donde la historia dejó su huella, pero también donde el silencio parece susurrar algo más, algo que no siempre se ve, pero que muchos aseguran haber sentido. Quizás todo tenga una explicación, quizás sean ecos del pasado o simplemente la forma en la que nuestra mente intenta comprender lo desconocido. O quizás hay presencias que siguen habitando entre nosotros, esperando ser escuchadas. Sea como sea, esta noche hemos abierto una puerta. Y algunas puertas no se cierran del todo. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por estar ahí al otro lado de las ondas. Soy Carmen Pérez y esto es Dimensión Oculta.